bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Héctor Beltrán, especialista del sector eléctrico. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy buenas tardes, Pedro. Muy gustoso estar aquí el día de hoy con ustedes. Qué bueno. Pues bien, pues antes de entrar en materia, me gustaría platicar un poco quién es el Héctor Beltrán, por qué está hoy con nosotros. Héctor Beltrán es ingeniero eléctrico, graduado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en operación y control de sistemas de potencia y ganador de la medalla Gabino Barreda. Es maestro en ciencias por la Universidad de Illinois de Estados Unidos con especialidad en planeación y expansión de sistemas de potencia y también cuenta con estudios de maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Trabajó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en proyectos de energías renovables y laboró por 12 años en la Comisión Reguladora de Energía, ocupando diversos puestos, entre ellos el de director general de análisis técnico de la Unidad de Electricidad. Fue responsable directo del desarrollo de diversos instrumentos regulatorios de carácter técnico dentro de la industria eléctrica, entre ellos el código de red. Héctor es consultor experto en energía y actualmente se dedica a la academia, en donde es profesor de la asignatura de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartiendo cátedras a nivel posgrado y licenciatura. Actualmente es parte del comité directivo del Consejo Internacional de Redes Eléctricas, el CIGREI México. Bueno, pues con ese currículum presentamos a Héctor Beltrán. El tema es la reforma eléctrica 2021 y las implicaciones para el código de red. Muchas gracias, Pedro. Quiero comenzar esta intervención con un profundo agradecimiento a Factor Energético para compartir algunas implicaciones que he logrado ver de una primera vista sobre esta propuesta o iniciativa de decreto con respecto al sector eléctrico. Creo que es hoy en día inevitable hablar de energía y más por lo que pasó el fin de semana pasado, finales de la semana pasada, donde se nos da a conocer una propuesta de cambio en el texto constitucional que pues modifica de manera profunda lo que actualmente conocemos como la industria eléctrica, con muchas implicaciones. Yo quisiera aclarar, yo no soy abogado, yo no soy político, yo soy un ingeniero eléctrico que ve infraestructura, ve electrones, etcétera, y sobre ese tema quisiera yo abondar un poquito la plática. Todos podemos estar de acuerdo que la propuesta de reforma, el texto, pues tiene muchas dimensiones y se puede abordar desde distintos puntos de vista. Existe la dimensión económica, que muchos hablamos de los costos marginales, lo quieren regresar a costos totales de producción, se habla de las tarifas, se habla de una estructura de costos que no es conveniente para la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Tiene una segunda dimensión que es política, con respecto, se manejan los tiempos del Congreso, cómo caminaría este documento en las cámaras, hay votos, no hay votos, etcétera. Pero muy dentro de esta iniciativa se encuentra una dimensión técnica que tal vez no se ve ni se siente a primera instancia, pero créanme, está ahí. Y es precisamente sobre esta dimensión la que vamos a tocar algunos puntos importantes, queridos amigos, el día de hoy, sobre las implicaciones técnicas de lo que pudiera representar este cambio en materia constitucional. Mi intervención quisiera dividirla en tres grandes aspectos. El primero de ellos es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué estamos parados ahora discutiendo una propuesta de modificación constitucional? Eso no es nuevo, tiene una historia atrás y rápidamente creo que vale la pena recordarla. La segunda parte de esta exposición se relaciona con algunas, digamos, consideraciones y observaciones que se tienen con respecto a los datos que se presentan en lo que el documento tiene como una sección de exposición de motivos. Esa exposición de motivos describe pues una serie de hechos que a juicio del Ejecutivo no son pues convenientes ni sostenibles con respecto a lo que se quiere lograr de un rescate del sector energético, que ya viene eso desde el Plan Nacional de Desarrollo, no es nuevo, y ese rescate al sector energético implica, en esencia, el rescate a las empresas productivas del Estado, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, de manera importante. Y finalmente, pues un ingeniero no puede evitar hablar de cosas técnicas. Sí, hablemos de las implicaciones técnicas en caso de que se pudiera aprobar este decreto.
cuáles son los grandes retos de manera inmediata que se pueden observar y cuáles podrían surgir después, haciendo énfasis, como lo mencionábamos en el principio de esta entrevista, en el código de red. Así es. ¿Por qué llegamos hasta aquí? No vamos a hacer toda pues una clase de historia de qué es lo que pasó desde que empezó el sexenio, pero recordamos que pues diciembre de 2018, enero de 2019, se cancelan las subastas de largo plazo que conducía el SENACE, hubo oficios de CENER, etcétera. CFE adicionalmente pues cancela proyectos de licitación para el desarrollo de infraestructura de transmisión en corriente directa en Oaxaca y otro que en particular iba a unir Sonora con Baja California Sur, y esto pues eléctricamente significaba la conexión de dos circuitos que históricamente han estado aislados. Después sigue una batería de cambios que intenta hacer este gobierno. Se modifican lineamientos para el otorgamiento de CELS. El SENACE publica un acuerdo operativo con respecto a pruebas de fuentes de energía renovable. La Secretaría saca una política de confiabilidad. La CRE actualiza las tarifas de transmisión para renovables. Se modifican después pues digamos, los términos del contrato legado para suministro básico. Y este año, lo más reciente que teníamos hasta antes de esta propuesta constitucional era pues una publicación tal cual de una modificación de la LIE, que es la ley reglamentaria, pues en este caso de la reforma de 2013, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común casi todos estos instrumentos? Que todos, pues fueron intentos por modificar manuales, políticas, ley, pero no han sido efectivos. Quiero dejar muy claro, yo no estoy haciendo ni una apología ni un ataque a esos instrumentos, simplemente estoy relatando hechos. Se intentó cambiar las reglas y por una u otra causa no funcionaron. No funcionaron al grado de que pues distintas instancias del Poder Judicial intervino y dijo, bueno, esto no puede ser así, que se modifique. Y un ejemplo de ello es que también en marzo de este año, la misma CENER publicó una declaratoria de insubsistencia de la política de confiabilidad del año pasado de 2020. Entonces, pues lo que hemos visto es una escalada, ¿no? Se empieza tratando de modificar documentos, disposiciones, no se puede, manuales, no se puede, política nacional, no se puede, ley reglamentaria, no se puede, y yo creo que no es sorpresa encontrarnos hoy ante pues, el siguiente paso que es lógico en este camino del gobierno, que es modificación constitucional. El segundo apartado es, quisiera hacer yo algunas precisiones de lo que se dice en la exposición de motivos. La verdad es que existen muchísimas áreas de oportunidad que mencionar aquí, pero me voy a centrar en aquellas que son de carácter más técnico, dejando un poquito de lado que, pues, algunas consideraciones con respecto a certificados de energía limpia, financiamiento de la red, etcétera, porque, nuevamente, no lo puedo evitar, soy ingeniero y luego me voy a buscar en los textos kilowatts, megawatts hora, etcétera, ¿no? Una precisión que se tiene que tomar en cuenta es que la exposición de motivos dice que la CRE fija tarifas, eso es cierto, pero que el SENACE decide quién se conecta y en dónde. Yo creo que no es del todo correcto ese texto, porque la CRE, si bien fija tarifas, lo hace con una racionalidad de costos eficientes. Es decir, yo te reconozco que tú prestaste un servicio y te voy a pagar el costo en el que incurriste, ¿no? Pero mientras lo hagas de manera eficiente, no se vale decir, oye, pues gasté 100 pesos en dar el servicio, dame 100 pesos. Oye, pero si hubiera sido eficiente hubieras gastado 70, ¿no? Entonces te reconozco 70. En fin, y el SENACE, la verdad es que no te dice un sí o un no de si te quieres interconectar o no. El SENACE te dice, mira, para que tú puedas ingresar, tienes que hacer estos estudios y necesitas estos refuerzos. Y eso, pues no me crean a mí, lean la ley y chequen el manual de interconexión y conexión, que son documentos publicados, ¿no? Entonces, no es del todo cierto decir, el SENACE decide quién y en dónde, ¿no? Bueno, cada quien es libre de decidir, voy a poner cierta tecnología en Yucatán o en Tampico, o me voy a Tijuana, o me voy a Acapulco, ¿no? Etcétera. Otro punto técnico, creo yo, es momento de precisar un argumento que he escuchado desde hace
creo yo, varios meses, no sé si le podría decir ya algún año, pero es la idea de que este sistema o el mecanismo que se ha utilizado para otorgar permisos provoca un caos, ¿no? Y tal cual lo dice el texto, es un caos. ¿Qué es Mm, un caos? Que tenemos casi 135,000 megas en el sistema o esperando entrar al sistema, cuando en realidad la demanda es de 52,000. Y el argumento es que tenemos el triple de capacidad de lo que necesitamos. Ojo, desde el punto de vista técnico, así no funciona el sistema, así no son las cosas. Hay que distinguir, amigos, entre capacidad permisionada, capacidad instalada y capacidad disponible. Todos los proyectos que llegan a obtener un permiso no se concretan en proyectos que se van a construir. ¿Por qué? Porque hay un filtro que se llama estudios de interconexión. Y una vez que te hacen los estudios y te dicen, usted para que pueda entrar necesita un STATCOM, cientos de kilómetros de líneas de transmisión y una subestación, y aparte las tiene que donar de manera gratuita a la CFE, muchos proyectos dicen no. Y muchos hablan de estas cifras, pero nadie habla de los casi 40,000 megawatts de permisos que ha cancelado la CRE. Entonces, no es del todo correcto decir, tenemos el triple de generación para una demanda pues muy pequeña, ¿no? Porque yo insistiría, la capacidad permisionada, parte de ella se convierte en instalada y parte de esa instalada se convierte en disponible. Hace algunos meses, cuando todavía tenía la responsabilidad de dirigir los reportes de confiabilidad de la CRE, nos encontramos con el concepto de indisponibilidad. Y ojo, no hablemos de las renovables, es indisponibilidad en aquellas fuentes consideradas como firmes. Y veíamos que esa indisponibilidad del orden de miles de megawatts con centrales de ciclo combinado, porque o no tenían combustible o tenían fallas, etcétera. Y se hace mención que existe una obligación legal de incorporar 134,000 megawatts. No es del todo correcto decir eso, porque la obligación legal es del SENACE de hacerles estudios y definirles lo que necesitan. Y la obligación legal de la CRE es, si cumples todos los requisitos que marca la ley y el marco regulatorio, te puedo dar el permiso. Entonces, esa obligación legal, pues no es tal como se menciona. Pero vamos más allá. Es raro que se utilice esta redacción y mencionen del 15 al 20% de margen de reserva. Dije, bueno, se me hace ya un valor ingenieril, me despierta curiosidad. Y voy a revisar el propio PRODECEN. O sea, es un documento del mismo gobierno que dice, y de este año, que el margen de reserva se debe tomar en cuenta con la capacidad disponible. Vean, entonces su propio argumento de los 134,000 megas pierde valor con información de un documento propio del gobierno. No es capacidad permisionada, es capacidad disponible. Y cuando veo los valores que se están manejando, pues sus propios números no coinciden. El mismo PRODECEN dice que los márgenes de reserva, de acuerdo a los análisis del SENACE, esto incluso es un extracto de los documentos del SENACE, pues están arriba del 20% para el sistema interconectado y de 35% para Baja California. Entonces, yo honestamente, y es una pregunta honesta, como ingeniero digo, ¿de dónde sacaron de entre 15 y 20? ¿Con base en estudios determinísticos, estocásticos, con base en los criterios de margen de reserva operativa, reserva rodante? Son esas cuestiones que no se nos explica y al menos a los ingenieros nos queda pues esa duda, ¿no? Siguiendo un poquito con el tema, se introduce un término, balcanización. Honestamente, yo nunca lo había escuchado, pero eso no quiere decir que si Héctor no lo conoce, no existe. Yo luego empiezo a leer y dicen que los privados abren las líneas impunemente, ¿no? Que no hacen los refuerzos que tienen que hacer. Y recuerdo hace algunos años cuando escribimos el código de red, pues dije, a ver, espérame, pues, ¿cómo que quedó así? Y cuando volteamos a ver el código de red vigente, esto es lo que dice. Si hay criterios actuales que ya atacan el problema que se describe en la exposición de motivos, arreglos de subestaciones, es decir, el código de red es útil, ya está funcionando. En particular hay algunos temas que me preocupan un poquito. En la misma redacción de la exposición de motivos se mencionan algunas cuestiones.
se dice se va a cancelar todos los proyectos o todos los contratos con privados, ¿no? Y se menciona aquí, eh, solo se reconocerá el autoabastecimiento auténtico. Y me quedo pensando, no sé si sea yo el único, pero ¿qué es auténtico? ¿De acuerdo a quién? ¿Con base a qué? ¿Y qué pasa si no soy auténtico? Y el texto también dice flagrantemente ilegal. Bueno, pues flagrantemente es ciertamente algo subjetivo, algo que es flagrante para Pedro, tal vez no lo es para Héctor, pero vaya, y se menciona pues que la Comisión Federal de Electricidad celebrará los contratos de cobertura bilateral a largo plazo. Oigan, señores, a mí me suena, huele y camina como las subastas que ya habían cancelado, ¿no? Donde todos se competían por ofrecerle las mejores condiciones a la CFE. Y antes de pasar ya a la parte técnica dura, les dejo pues este pensamiento. Lean bien el segundo transitorio en esos incisos y yo al menos identifico una dificultad que el mismo documento se autoimpone. La reforma o esta propuesta entraría en vigor al siguiente día que se publique. Ese día, y así lo dice textual, el mismo día de entrada en vigor, ese día se cancela todo. Se cancelan los contratos con el sector privado. Se cancelan. ¿Ok? Entonces, yo soy pues muy gráfico. A ver, vamos a una línea de tiempo. El día N se publica. El lunes se publica. El martes se entra en vigor. Ese mismo día martes se cancela todo. No lo digo yo, no lo dice Héctor, no lo dice Pedro, lo dice el texto. Se cancela, y así lo entiendo, casi 250,000 de contratos de generación distribuida, 536 permisos entre PIEs, autoabastecimientos y usos propios, 382 permisos de generación tipo LIE y todos los contratos de cobertura que en su momento tengan estos suministradores registrados en el mercado, 50 suministradores de servicios calificados, un suministrador de servicios básicos, bueno, CFE, ahí no hay tanto problema, creo yo, y 2 suministradores de último recurso. He visto que ya tienen que salir a explicar que no se van a cancelar los contratos de generación distribuida, pero híjole, es que el texto lo dice o no especifica que esos estén exentos. Y si llegamos a instancias legales, pues no nos vamos contra lo que Pedro quiso decir y contra lo que Héctor entendió, no, es con lo que está escrito en papelito, ¿no? Ese día, estimados amigos, el día martes, los privados ya no pueden vender energía. ¿Por qué? Porque ya todo está cancelado. Y otro transitorio de la propuesta dice que 180 días después del martes tendría que estar listo todas las reglas. No sé, yo soy a veces un poquito inocente y pregunto, ¿qué pasa entre este día que todo está cancelado y que ya las reglas están listas? Suponiendo que estén listas. Técnicamente, ¿qué pasa? Pues que CFE pues tendría que sacar capacidad, potencia, para inyectar potencia activa a la red, para mantener balance carga-generación y que la frecuencia se encuentre dentro de una banda de calidad. Ajá, muy ingenieril. ¿De dónde saldría esa energía cuando todos los contratos están cancelados al día 1 de que entró en vigor y que tienen las reglas? ¿Cómo se compra? ¿A quién le compras? ¿A cuánto vendes? Bueno, a lo mejor eso tiene fácil porque incluso la misma propuesta dice que CFE se autoimpone sus tarifas. Pero, estimados amigos, si no lo dice, nuestras mentes empiezan a volar y cada quien pues imagina muchas cosas y creo que eso es un ambiente no deseable, que cada quien empiece a imaginar, solo genera incertidumbre y bajo este escenario, estos días o este periodo de tiempo, no sé si lo ven igual que yo, pues tenemos un hueco o tenemos una zona gris que a lo mejor si salen a explicar lo de la generación distribuida, ojalá también pues explicaran qué va a pasar en este tiempo. Y si me dicen, Héctor, lo leíste mal, bueno, pues me regreso nuevamente al texto y digo, pues es que aquí dice, mira, el mismo día de entrada en vigor lo cancelas todo y después vas a tener ya todos los instrumentos, ¿no? Pero bueno, en toda la parte dura de ingeniería, ¿qué implicaciones tiene este decreto o esta propuesta en los instrumentos de confiabilidad? Yo te diría que muchos. Tenemos que hablar de código de red,
pero el código de red tiene a sus hermanos, instrumentos de confiabilidad que tal vez no son tan conocidos, pero existen los protocolos de emergencia, la subasta, los requisitos de potencia y la planeación. El tema de protocolos hubiera sido pues todo un reto, porque actualmente SENACE está contratando sector privado para que le dé potencia a través de estos protocolos para Baja California. Si ese decreto entre en vigor el día de mañana, ¿qué pasa? ¿Deja sin efecto esos contratos traduciéndose en un apagón en Baja California? Digo, porque ese es el efecto. Privado le están vendiendo ahorita energía al SENACE para efectos de protocolo. Pero centrémonos en código de red. Y para entender qué pasa o qué pasaría con el código de red, y aquí entramos a una zona donde todos podemos imaginar y cada quien puede tener sus apuestas. Permítame hacer la mía con un poquito más de 12 años de experiencia y haber tenido la responsabilidad de desarrollar el código de red. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la propuesta, la CRE sería absorbida en cierto modo por la CENER, tanto su estructura, chequenlo, como sus atribuciones. Cuando decimos infraestructura, bueno, su estructura, perdón, bueno, no me imagino tal cual que las unidades administrativas de la CRE se llamen igual, pero ahora con apellido CENER, ¿no? Y el SENACE se reintegra a la CFE. Con ese contexto construyamos o elucubremos qué es lo que pasaría con el código de red. Yo lo veo así. Al tener este cambio, el regulador ser absorbido por la dependencia CENER, pues ahora el código de red se vuelve un instrumento de la Secretaría. ¿Por qué? Porque como la CENER adquiere las atribuciones de la CRE, se entiende que también adquiere la fracción 37 del artículo 12 de la ley, que es de la CRE, que es expedir y aplicar la regulación en materia de eficiencia. Si retomamos el nombre formal del código de red, el código de red es su apodo. Su nombre de bautizo, lo que dice el acta de nacimiento, es acuerdo mediante el cual la Comisión Reguladora de Energía expide los criterios generales de calidad, confiabilidad, etcétera, y le llama código de red. Este es el génesis del código. Ahora, ese código se vuelve un instrumento de CENER. ¿Qué es lo que pasa cuando se vuelve un instrumento de CENER? Hay que entenderlo de manera armónica cuando el SENACE se reintegra a la CFE. Históricamente, yo se los puedo asegurar, el SENACE ha sido un gran aliado para la vigilancia y el monitoreo del código de red. Y no solo me refiero a cargas, que tal vez es lo que está muy en boga. El código de red es más amplio. Habla de planeación, de operación, de control, de transmisión, de distribución, de interconexión y de conexión. Entonces ahora, pues en cierto modo, la CENER jugaría el papel que tiene ahorita la CRE y la CFE jugaría ahorita el papel que tiene SENACE. ¿Cuál sería uno de los retos? Que la CFE, después de esta propuesta, pues se convertiría en un organismo del Estado autorregulado, se autoimpone sus reglas de funcionamiento y le impone estas a los privados con los que quiere interactuar. Y yo creo que el código de red es un documento técnico, pero si bien es un instrumento que pasaría a formar parte de CENER, su aplicación de facto pasaría al control de la CFE. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Veamos esto. Creo yo, como ingeniero, los instrumentos técnicos o los fenómenos físicos, en cierto modo, están aislados o blindados contra los cambios políticos. Es decir, nosotros, por más que queramos, por más iniciativas que saquemos, no podemos ir en contra de Kirchhoff, de Tesla, de Faraday. Son fenómenos físicos. No los podemos nosotros regular. Son naturales, son naturales. El código de red, siempre lo he mencionado, no contiene nada sobre tarifas. No contiene nada sobre cuestión económica o financiera de proyectos. No contiene nada sobre mecanismos de compra. No habla de subastas, de coberturas, de PIEs, de autoabastos. Habla de electrones, de reactivos, de activos, de frecuencia, de estabilidad, de tensión, de subestaciones. No sé si se quede ya con el nombre código de red, pero el espíritu creo que prevalece. ¿Por qué yo he acuñado esta idea?
El electrón no entiende de política. No sabe qué es lo que nosotros estamos discutiendo Sí. de manera constitucional. No sabe si hay votos suficientes en el Congreso. No sabe si va a pasar de diputados a senadores. No lo sabe. Obedece de reglas técnicas. Entonces, en cierto modo, al ser un documento meramente técnico, está un poquito aislado de este vaivén y de la exposición de motivos del escrito que conocimos la semana pasada. No hay ninguna mención al código de red. Yo creo que es bueno porque es un documento técnico. ¿Qué se le va a reclamar al código de red? Bueno, que debería ser más dura la vigilancia, mano de hierro contra las sanciones, etcétera. Bueno, pues planteémoslo así. Yo creo que el código de red no va a desaparecer. Le pueden cambiar de nombre, lo pueden tomar y lo pueden dividir y pueden hacer normas oficiales, lo pueden dividir, lo pueden hacer especificaciones técnicas, pero en su espíritu prevalece, porque son reglas técnicas. Y yo creo que el código de red se moderniza, no sé, toma fuerza como un instrumento único o se vuelve normas y especificaciones como lo mencionaba, pero va a ser el instrumento de excelencia utilizado por CFE para mantener la confiabilidad que todos deseamos. Todos estamos de acuerdo con el presidente, estamos de acuerdo con la CENER, estamos de acuerdo con CFE cuando decimos todos queremos confiabilidad. En alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar contigo, Pedro, y decíamos, Sí, sin sistema no hay mercado. así es. Sin sistema, ¿de qué contratos hablan? ¿De qué mecanismos? ¿De qué subastas? Cuando no hay máquinas funcionando, cuando la energía no fluye de manera segura y los ingenieros decimos, ¿de qué hablan? ¿No? Esos contratos, esas finanzas no tienen sentido si no existe un sistema que funcione. En esta transformación o modernización que sufriría el código de red, yo sí veo ciertas posibilidades. Que la primera, se van a endurecer los requerimientos. Basta prender la tele, ¿no? Para entender que queremos, pues estos requerimientos, ok, renovables, variables, ¿cómo se van a interconectar? Y no sé si les van a pedir obligatoriamente sistemas de almacenamiento para regulación primaria, si dé pie a que existan, pues el hidrógeno verde, si seamos más estrictos con los centros de carga, si sean más estrictos con los generadores que quieran participar, pero solo veo que esos estrictos o esos requerimientos se endurecen en los extremos. Los generadores que quieran vender o los centros de carga que quieran consumir. En medio va a estar CFE, CFE y solo CFE. Entonces, aunque tienen la oportunidad de autoimponerse indicadores y metas, pues creo que tienen un termómetro ciertamente cómodo, ¿no? Para ponerse algo asequible. Se amplía su alcance. Yo creo que ciertamente va a ser un punto importante. El código de red tiene un alcance definido en integrantes de la industria eléctrica y usuarios de la infraestructura. Creo que ya ante ante el nuevo escenario que plantea este texto, pues tanto CENER como la CFE pudiera pensar en ampliar ese alcance, ¿no? Y es una forma de control a la industria. Así No es. es, te doy un contrato, no, espérame, te pongo esta especificación técnica y ya de entrada te noqueo, porque sé que no la cumples. Sí, O te pongo esta norma oficial, o te pongo este requerimiento de código de red y endurezco y es una forma de cómo controlarte. Ese es pues el juego que se puede tener con este documento tan importante. Y de manera general, queridos amigos, algunos pensamientos para abonar a la discusión es, yo trato de alejarme de las descalificaciones inmediatas. Entiéndase que no estoy haciendo ni un ataque ni una apología al texto que conocimos la semana pasada. Quiero conocerlo a detalle. Y creo que en este momento plantea más preguntas que da respuestas. ¿Por qué ese porcentaje? ¿Por qué no 59.325 contra el resto? Y esa solución, si lo ven así, pudiera ser 100% CFE y cero privados, ¿no? Se cumplen las restricciones de al menos el 54 y hasta el 46, pues 100% y cero también es una solución matemática. ¿Qué pasa entre el periodo que yo les mencionaba? El N-1 y 180 días después, según yo, hay un hueco, a menos que me lo expliquen, pero aunque me lo explicaran, regreso a leer la página 32, 33 y es digo, muy pues clara. eso no dice, pues eso no dice.
Y cuando salen a explicar en Twitter, en YouTube, en comunicados, es que eso no quiere decir, pues bueno, creo que hay un área de oportunidad para redactarlo mejor, ¿no? Claro, Otro punto es, yo creo que es muy arriesgado decir o afirmar que no habrá apagones. Los que somos ingenieros sabemos que esto no es posible. Yo te diría con mucha certeza, querido Pedro, que la sí, ocurrencia de los disturbios incluso es hasta algo natural e inevitable en los sistemas eléctricos. Lo que se busca es que ante la ocurrencia de esos disturbios, el sistema lo soporte. Y yo te diría hasta cierto punto. No hay sistema 100% confiable, o si lo existe sería inmensamente caro que no lo podríamos pagar. Punto específico, el código de red no desaparece. No desaparece al menos en espíritu. No sé si lo vayan a modernizar y le llamen código de CFE. No sé si lo vayan a desarticular y lo vayan a convertir en especificaciones, en un conjunto de normas, pero en espíritu no desaparece porque es un instrumento de confiabilidad técnico que pues yo estimo que lo utilizaría más CFE a su favor, que pues CFE a su favor, espero que se entienda que es CFE a favor del sistema en cuestión de confiabilidad. Y finalmente, pues dado la experiencia profesional que tengo, no puedo evitar, me siento irremediablemente convencido de tener que dar una opinión con respecto a la desaparición de la CRE. Un regulador es una gran institución. No importa si ahorita está atravesando momentos muy retadores, muy difíciles, la CRE es una gran institución. Y la CRE es el Estado, no es alguien distinto, es el mismo Estado. La regulación en sí misma se define como la intervención del Estado. Y siempre yo había pensado que no había cosa peor que un regulador capturado por sus regulados, ¿no? Por los monopolios. Pero amigos, solo hay una cosa peor que un regulador capturado, y eso es un regulador inexistente. Un regulador inexistente, pues híjole, pues era el que veía por los intereses de los usuarios finales. Sin este regulador, ¿qué nos va a pasar a nosotros? En nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestra industria, si llegamos a tener algún tipo de inconveniente, que ojalá no, con la CFE, ¿quién va a velar por nosotros? ¿No? De manera general, son temas relevantes, son temas amplios, pero creo que da para bastante discusión, ¿no? Muchas así gracias es, por esta oportunidad. excelente. Estimado Héctor, pues excelente exposición. Bien como lo dices, y lo dices bien, todavía en una primera revisión creo que muy interesante tus planteamientos. Creo que falta por precisar, revisar, ir contestando preguntas. Ya por ahí ya empiezan a aparecer de que, pues no, la generación distribuida no, y bueno, ¿no? Ahí en los medios, pero bueno, bien como dices tú, no es lo que digan, es lo que está en el texto, ¿no? Eso Así es lo es. que se aplica, no lo que quise decir o no me entendieron. Creo que es muy importante en esa parte. Tú pones el N1 con el N180, un hueco. Pero bueno, creo que está también el N1 cuando lanzan la iniciativa hasta donde va a empezar la aprobación. ¿Qué va a pasar ahí, verdad? Creo que sigue lo Sí, mismo, ¿verdad? sí, pues mira, ya aquí empieza el espacio, ¿no? Para el cálculo político. Si un partido ayuda o no, si consigue o no, si vota en bloque o no, si esto va a comisiones de puntos constitucionales, a la Comisión de Energía, etcétera, ¿no? Y hay quien se aventura un poquito más y dice, ya que salga de diputados, la pelea será mayor en senadores. Híjole, pues yo escucho y aprendo. Yo soy ingeniero y pues yo llevé cálculo vectorial, no cálculo político, ¿no? Aprendo, tengo mi pensamiento, por supuesto, pero todavía, como dices tú, hay un gran trecho sobre el periodo que pues esto se discuta y eventualmente se tenga que votar, ¿no? Así es. Ahora, también en cuanto al código de red en sí, el proceso que llevaba de abril de 2019, cuando de alguna manera viene la vigencia, o sea, digamos, era desde 2016, pero bueno, en 2019 viene, se empieza a aplicar de alguna manera. También es cierto que había poco avance, ¿verdad? O sea, se sabía que era poco el avance que había, o ilústrame por ahí un poquito cómo iban los avances en el código de red. ¿Te refieres, Pedro, a los avances a la actualización o a Ajá, los avances? al avance de las empresas que cumplían con el Ah, código de red. pues yo creo que ha sido, digamos, pudiera tener la velocidad
más rápida, no fue tanto la que en su momento se deseó. Y yo te puedo decir que la gran escalada de entrega de planes de trabajo sucedieron en puntos específicos en el tiempo, cuando originalmente nosotros habíamos diseñado pues, que llegaran en un gran periodo, ¿no? Pero dentro de ese periodo llegaron en puntos muy específicos. Yo te diría que la mayor avalancha que vimos fue alrededor de abril del 2019, cuando se cumplía esa fecha. Recibíamos pues muchísimas expedientes, muchísimos turnos, y yo creo que se ha avanzado en el cumplimiento, pero todavía falta mucho por centros de carga que tengan que cumplir. Si bien la pandemia ha sido pues un reto que nos ha impulsado a hacer nuevas cosas y encontrar nuevas formas de trabajo, yo te puedo decir, pues la limitante que en algún momento se vio es, pues gente no puede ir a la oficina, ¿no? Y si vas a la oficina a ponerte a escanear una carpeta que tiene 500 hojas con estudios de cortocircuito para después analizarlas con cuidado y decir si está bien, ha alentizado un poquito esta revisión que está haciendo la Comisión Regular de Energía, pero estoy seguro que se está trabajando de manera ardua para poder cumplir y revisar todo. Y hasta donde tengo entendido, ya existe un medio de comunicación electrónico, ¿no? Ya Ajá. uno entrega su turno y pues existe un medio de comunicación ya que es un poquito más ágil, pero yo insistiría, por la pandemia que nos impulsó a buscar nuevas formas para adaptarnos, en concreto, te diría, no hemos visto, digo, en su momento yo como regulador y ahora como académico, la velocidad que hubiéramos deseado. Sin embargo, la CRE sigue trabajando en esto y si alguien todavía no ha cumplido, bueno, pues yo te diría, pues algún momento tendrá que cumplir, ¿no? Y ojalá Cumplir. que ahora con todo este cambio de la reforma y todo, pues dirían, pues a lo mejor ya quien toca la puerta no es la CRE, sino es la CENER. Así es. Ahora, creo que planteabas muy bien el tema de un endurecimiento, alcance. Creo que eso yo lo traduzco como una oportunidad. Si habría que hacer algún cambio, revisión o algo, digo, si esto avanza y se llega a madurar esta iniciativa con todas las, yo le llamaría correcciones que necesita para que esto sea más claro. eh, ¿Qué oportunidades ves en esa parte? Digo, ya no dejándolo como un instrumento coercitivo, sino más bien, ¿qué oportunidades ves para que el código red realmente sea un instrumento y que realmente sirva para lo que está creado, la confiabilidad del sistema? Pues es una pregunta muy importante, tiene mucho fondo, Pedro, porque el código de red, así como lo veo, tiene la oportunidad de potenciarse. Es decir, se endurece o incrementa su alcance, y cuando diga su alcance, te cuento una anécdota. Cuando estábamos diseñando el código de red hace ya varios años y cuando apenas era un bosquejo en una servilleta o en un borrador o una hoja de reuso, sabíamos lo que podíamos saber en 2015, ¿no? No había todavía pues manuales de mercado, no existía la regulación de generación distribuida, no existía el manual de TICS, no existían muchas cosas. Y te cuento de manera muy personal que la gran presión que teníamos en ese momento por sacar el código de red es que estaba a punto de asignarse a los ganadores de la primera subasta de Mm, largo ujú, plazo. ujú. Y decían, ¿y cómo vamos a tener ganadores sin reglas técnicas que cumplan? Y voltean a ver a la CRE y ¿cuándo sacan su famoso código de qué? Y no, pues el código de red y lo explicamos y sacamos la servilleta y la pasamos a PowerPoint, etcétera. En 2015 sabíamos lo que sabíamos. Ahora, pues 6 años después, yo veo una gran oportunidad en ampliar su alcance para regular pues sistemas de almacenamiento, ¿no? Sistemas que puedan aportar a la regulación primaria de frecuencia, mejoramiento en el desempeño de los inversores, que son electrónica de potencia que unen sistemas asíncronos con la red síncrona del sistema eléctrico nacional. Y por qué no, pensemos en el hidrógeno verde, que hablan mucho sobre lo que puede hacerse. Bueno, y si el código de red mencionara algo, digo, no de forma que lo limite, ¿no? Pero sí nos hubiera gustado en su momento y hubiéramos dicho, oigan, ayúdenos en la CRE. ¿Para qué? Pues para saber qué escribir sobre hidrógeno verde que apoya la confiabilidad del sistema. Digo, sé que hay hidrógeno gris, azul, etcétera, pero
¿Cómo lo ponemos? Yo lo veo como un recurso de estabilidad, un recurso que mantiene la capacidad del sistema para regular frecuencia. Ahora, ¿de dónde viene? Es por eso lo que te digo, que el código de red es un instrumento técnico ciertamente blindado de lo político. Yo no sé si hubo un contrato de compraventa financiero, flagrantemente ilegal, con un contrato mal habido. No es tema de código de red. Lo demás sí es importante. Nada más estoy diciendo que no es tema de código de red. Así es. Se pudo haber, pues el alcance se puede regular, los sistemas de transmisión en corriente directa que tanto necesitábamos. En su momento, yo digo que mis amigos de Senace en el 2018 tomaron un movimiento atrevido, ¿no? Atrevido ingenierilmente, en el buen sentido, propusieron una macro red y mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo habla. Propusieron una macro red que era pues un gran conjunto de líneas de transmisión en corriente directa que unían Así es. muchísimas partes del país y lo justificaban y utilizaban como punta de lanza, tal cual, integración masiva de fuentes renovables. ¿Por qué? Porque la LIE no es la única que obligaba a SENACE. La Ley de Transición Energética obligaba al SENACE, obliga al SENACE a definir medidas para aprovechar los potenciales. Entonces ahora imagínate un código de red, bueno, a lo mejor no sé si se endurezca o no, pero un código de red nuevo que hable de almacenamiento, que hable de hidrógeno, que hable de inversores con compensación dinámica o comportamientos dinámicos, que hable de corriente directa, que hable de microredes, que hable de sistemas de comunicación. Y ahorita pues, es muy fácil decirlo 5 años después, 6 años después, que cuando nos sentamos algunos días de 2015 pensando cómo hacer el código de red con lo que sabíamos en ese momento, ¿no? Así es. No, pues excelente apunte. A ver, nada más, ayúdame a corroborar. El código de ahorita se aplica para mediana y alta tensión. Sí, el código de red en su parte de conexión de centros de carga es aplicable a aquellos que están conectados en media y alta tensión. Media tensión es arriba de 1 kilovolt Ok, y hasta 35 kilovolts. ok, Alta tensión es a partir de 69 y con un nivel máximo de tensión de 400,000 volts. ok. Oye, pues mira, excelente, excelente la aportación que nos estás haciendo. Bueno, creo que incluso da para crear la hoja de ruta del hidrógeno. Sí, sabes que no tenemos hoja de ruta. Pues Entonces, mira, también sé que no tenemos muchas otras cosas. Y fíjate qué padre hubiera sido la discusión, digo, todavía hay oportunidad de hacerlo, y como ingeniero, pues que ayuden pues en la discusión de código red, que vengan los que sepan de hidrógeno, que vengan los que sepan de corriente directa, y que no nos pongan modelos de negocio, ¿no? El código de red no es para hacer modelos de negocio, es para decir qué necesitan para interconectarse, qué requerimientos técnicos se les puede pedir, qué pueden cumplir, rampas de inyección, de absorción, de potencia, no lo sé, pero híjole, ahorita basta abrir cualquier red social para ver que ya está asociaciones del hidrógeno, grupos discutiendo esto, la acción solar, agencias de energía estatal. Entonces yo creo que existe un ambiente muy rico que si se aprovecha, podríamos tener un super código de red, ¿no? pues mira, creo que me quedo con eso, estimado Héctor, como la oportunidad de hacer una buena revisión del código de red y como lo acabas de decir ahorita, tener un super código de red que realmente le dé confiabilidad al sistema. Y sin duda, si se hace una revisión del código de red, sin duda, yo creo que tú tendrías que estar en ese grupo o equipo, contribuyendo, contribuyendo a la nueva, al código de red 2.0 o 3.0 que necesitaría este país. Pues ya nada más para terminar, algún último comentario, estimado Héctor. Yo quisiera agradecer nuevamente la invitación que me hace Factor Energético para participar en este espacio. Yo llamaría un poco al estudio de la iniciativa antes de iniciar con adjetivos, descalificativos, con hashtags, con nombres, etcétera. Eh, Démonos cuenta que estamos ante una discusión de modificación constitucional. México merece una discusión de altura, una discusión de alto nivel técnico, por supuesto de alto nivel económico, de alto nivel político, y antes pues de poner o tachar la iniciativa de lo que quieran, vale la pena hacernos preguntas de fondo. Y si no encontramos las respuestas, exijamos que nos digan
por qué hacen esto, por qué lo quieren hacer o cuáles son los números que respaldan este cambio. Lo peor es tomar decisiones poco informadas. Ese es el comentario con el que pues yo termino y nuevamente muchas gracias a ti, Pedro, por este espacio. Pues sí, que no se politice todo esto, que realmente le saque provecho. Pues bien, Héctor, pues te agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro.